Amoroso Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos perdón por nuestros pecados y que nos dirijas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús pedimos estos favores. Amén y amén. Mis amados hermanos, a través de la palabra de Dios podemos ver que cuando el Señor Jesús aparece en Israel, ejerciendo el ministerio que el Padre le había entregado, la vida de muchos fue poderosamente transformada. La Biblia nos dice que muchos eran sanados, liberados, restaurados, perdonados. Y la misma Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo es el mismo, ayer y hoy, por los siglos, y sigue haciendo milagros hoy. En primer lugar, veamos la condición de una mujer enferma que se habla aquí en los evangelios. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, los versículos del 10 y 11. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Ella era una mujer piadosa y temerosa de Dios. El Señor Jesús llegó a esta sinagoga a enseñar lo que era parte fundamental de su ministerio. A la sinagoga solo ingresaban judíos y gentiles, prosélitos. Ella era judía y estaba en el culto del Señor. Había muchas sinagogas en ese tiempo, pero en esta estaba Jesús, y cuando Él está, cualquier cosa puede suceder. Bendito sea Dios. Su presencia transforma nuestras circunstancias. Esa es la manera como Dios obra. Esta mujer, nos dice las Escrituras, había estado bajo aflicción por 18 años. Ella había estado muy enferma. Aparte de que tenía ese espíritu de enfermedad, esta mujer, aunque era judía, estaba bajo el pacto. Era descendiente de Abraham y asistía a la sinagoga de modo constante. Pero, a pesar de todo esto, este espíritu inmundo la afligía, la atormentaba. Ella trataba de vivir una vida normal y quizás procuró ayudarse con algo. Pero esto era algo espiritual. Había gastado sin número una inmensidad de dinero tratando de solucionar su problema. Ahora, no toda enfermedad tiene origen en los demonios, en orígenes demoníacos, pero para todos, el Señor Jesús es nuestro sanador de todas maneras. Tratando de acercarnos a la realidad de esta mujer, podemos imaginarla físicamente. Andaba encorvada. Desde el idioma griego, esta expresión quiere decir no podía enderezarse completamente. Así que la condición espiritual se hacía evidente en la vida natural. Ella andaba encorvada. Además, fíjense, por lógica, creo yo, su vida conyugal, familiar, social y espiritual estaba afectada profundamente por esto. Pues para la mente hebrea, ella estaba bajo maldición, en pecado oculto o bajo castigo divino. Podemos considerar, además, que aquella figura encorvada nos habla de una carga espiritual o emocional que llevaba. Y era tan pesada que había doblado sus fuerzas. Podemos considerar cosas como crisis, heridas, miedo, preocupación, fracasos
resentimientos, frustraciones, afecciones del pasado, entre otras tantas cosas que podían haber estado ocurriendo en su vida. Nos dice la Escritura, según Lucas capítulo 13, versículos 12 y 13, que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba al Señor. Como podemos ver, el Señor Jesús actúa a nuestro favor. Debemos destacar todo lo que el Maestro hizo por ella. Primeramente, la vio. Luego, la llamó. Le dijo y le tocó. Seguramente el rechazo vivido era fuerte y constante. Quizás no era importante para los hombres, pero Jesús la vio. Quizás nadie le tenía en cuenta, pero el Señor la llamó. Tal vez pocos le hablaban, pero Jesús le habló. Quizás hacía muchos años su esposo no la tocaba, ni su familia la abrazaba, pero el Señor Jesús la tocó. Gracias a Dios que sus brazos siempre están abiertos para recibirnos a nosotros. Bendito sea Dios, aleluya. A través de la palabra, de la obra del Señor, Jesús, con esta mujer, podemos concluir que el Señor quiere que levantes tu cabeza. El pasaje nos dice literalmente que ella se enderezó y glorificaba a Dios. Lo que hizo Jesús con esta mujer, ella se endereza y ella glorifica a Dios y alaba al Señor. Lo más probable es que aquella situación no le permitía fluir en una adoración poderosa, pero ahora vive en un nuevo nivel de adoración. La presencia de Dios es eminente en su vida. Experimenta una poderosa liberación en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, y entra en una nueva libertad para adorar a Dios. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos al Señor. Él tiene el poder para tocarte, para restaurar tu vida, para renovar tu adoración al Señor. No sé lo que pueda suceder en tu vida, que puedas tener en tu mente. Quizás sean los problemas, tropiezos, drogas, crisis matrimonial, decepciones, asuntos de brujería, quiebra económica o muchas otras cosas que podrían estar sucediendo en tu vida. Pero quiero decirte en esta hora que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso. Él puede ayudarte y hacerte libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay obstáculos que debemos superar y esto es posible con la ayuda de Dios solamente. No permita que la religión te separe del Dios Todopoderoso y de todo lo que tiene para ti. Pero el principal de la sinagoga dice allí en Lucas capítulo 13, versículos 14 y 15, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Estaba enojado porque Jesucristo había hecho un milagro, había sanado allí a un alma, había liberado un alma. Recuerda, no hay enemigo más poderoso, no hay poder más grande, no hay gigante mayor, no hay ningún obstáculo que el poder que tiene Dios para sanar, para liberar. Veamos el poder del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esas ligaduras en el día de reposo? Ella era, nos dice la Biblia, hija de Abraham. Frase que nos habla de herencia. Tenía derecho a las bendiciones mesiánicas, a la bendición de Abraham. Era hermana de ellos. Todos eran descendientes de Abraham. Si desataban a un buey
en el día de reposo para llevarlo a beber. ¿Cómo no desatar a esta mujer de ataduras demoníacas? La palabra de Dios nos enseña que aquellas cadenas fueron rotas por el Señor Jesús. Él rompió la ligadura, palabra que se traduce del término griego desmón, que significa además cadena, soga con que se amarran los bueyes, prisión, grillo, cárcel, incapacidad o enfermedad. Es interesante ver que el texto interlineal griego se traduce vínculo. Esta es la palabra que se utiliza. Esta mujer buscaba a Dios. Ella iba a la sinagoga, pero un día allí estaba Jesús y su vida fue transformada. Esa reunión fue diferente porque allí estaba el Señor. Así como hoy. Él sigue transformando y restaurando vidas. Él sigue haciendo milagros. Nuestro buen Dios envió a su Hijo Jesús para salvar al mundo. Y esa es la salvación, es esa salvación que se nos ofrece hoy en día. Y es una salvación integral que nos alcanza a todos. Por eso en Él encontramos perdón, encontramos sanidad, encontramos liberación, encontramos victoria y vida eterna. El Señor Jesús es el Todopoderoso y sigue transformando vidas. Amoroso Dios, Padre bueno, gracias Señor. Gracias por tu misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada día, porque tu brazo no se ha cortado para hacer milagros, Señor. Pedimos que rompa, Señor, cada cadena, toda atadura de nuestras vidas, toda enfermedad, toda preocupación, todo espíritu de estupor, Señor, se ha quitado en esta hora de nuestras vidas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús.